Hola, hola, buenas noches. Bueno, después de mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo es de sus notas? He estado viendo recién que han publicado sus notas, dice. ¿Cómo les ha ido? A ver si alguien puede decirme. Mal, muy mal, más o menos. Re mala. ¿Qué ha pasado, Pedro? ¿Por qué? No entendí bien eso de, o sea, las notas son totales o son parciales. Falta sumarle más las prácticas, o cómo eso ya es total, total, total. A lo que he visto, Oxy, es la nota del parcial y las notas de las prácticas por separado. Cada práctica calificó. O sea que, pero las notas que ustedes han visto, que supuestamente tienen baja nota, esas notas, o sea, falta aumentarle la práctica, ¿sí? A lo que está en el Classroom, Oxy, ha calificado cada tarea que nos ha dado. Y aparte ha calificado la parte donde ha subido el examen. O sea que falta todavía promediar, ¿no ve? Sí. Ujú. Solamente está, digamos, tarea 1, 60, tarea, ¿cómo es? Ya no me acuerdo, tarea 1, 60, tarea 2, 80, primer examen, creo que así fue un examen, 20, así, ¿no ve? Sí, Sí, más o por menos. separado. Y no saben cuánto es al final, todo promediado. Sí, más o menos está, ¿no ve? Sí, Oxy, así. Bueno, la verdad, ¿cómo se llama? Ah, ¿cuánto tiempo es la mayoría? Ustedes se han visto en el Classroom. Yo no tengo acceso al Classroom porque tienes que ser estudiante o si no tienes que ser estudiante de la materia o si no tienes que, o sea, o el docente te tiene que haber invitado o algo así. ¿Por cuánto más o menos están la mayoría? ¿Por un 30, la mayoría en promedio? ¿Por un 40 o por un 50? ¿O por un 60? ¿Se puede ver o cada uno ve su nota? Solo su nota. Es personal, Cada Oxy, uno, cada uno. La mayoría está por aquí, por 30. Examen. Nadie quiere decir. No, Los de, 30. cu- de 40 a ¿Cómo? 50 debe estar. De 40 a 60 tal vez. La mayoría. No, no creo, aún sí. Mucho es eso. Mucho, sí, yo también pienso mucho. Del proyecto no os ha dicho nada. A mí me ha dicho lo voy a pensar, entonces como no me ha dicho nada más y que yo sepa les ha dado una práctica tipo examen. Creo que era de tres vanos, algo así. Que era larguito nomás parece, y eso creo que iba a valer 15 puntos, les había dicho, ¿no ve? Entonces, casi eso como proyecto, tal vez, bueno, en vez del proyecto, tal vez eso va a ser, ¿no? No me ha dicho nada del proyecto, o les ha dicho algo del proyecto. No dijo nada, Oxy. No dice nada, sí. Ustedes no le han dicho, proyecto no va a haber ingenio, le han dicho. No. Mañana lo vamos a preguntar. Mm, Auxi, ¿Qué fecha disculpe, tampoco? ¿el proyecto es para el segundo parcial? Tenía que ser para el segundo parcial, pero como usted sabe, yo le he dicho a él y me dije y me ha dicho, no sé, lo voy a ver, me ha dicho, lo voy a pensar, me ha dicho. Entonces, no le he dicho más nada, pues si no me ha dicho nada tampoco y que yo sepa, se ha dado una práctica, por 15 puntos, como les he dicho, entonces, tal vez eso no me hacía va a ser en cuenta del proyecto, pero Pero usted eso será era que le pregunten y tal vez iba a animar, 15 porque, puntos será adicional al examen, Oxy. sí, de al primer parcial. sí, porque a Sí, todos Entonces, he ido si mal. tenías 30 en tu examen, más 10 digamos, la mayoría debe sacar 10 en esa práctica. Entonces tu nota de examen es 40.
Esto lo multiplicas por 0,80 y es tu nota. Y tus prácticas, Creo que es el 70% el examen y el 30% es prácticas. mejor todavía, pues, esto era, ¿cómo era? 40, entonces esto es 70, y esto, tu nota de prácticas más o menos está en por los, más o menos 68 en promedio, y eso por 0,30. Tienes otra nota y lo sumas todo esto, tu nota final. A ver, sumándolo, viéndole esto más de los 10 puntos. Ya, entonces, no sé, le pueden preguntar, no les he explicado bien, pero la nota del proyecto siempre va al segundo parcial nomás. Y a veces es bueno, ¿no? Porque la mayoría, como siempre he dicho, bueno, cuando yo estaba, ¿no? En la materia como alumno, y después también un poco más después, siempre en el primer parcial, todos sacan buena nota. Digamos, si has sacado 40 o tal vez 30, o tal vez 50 o más. Pero en el segundo parcial nadie saca buena nota. La mayoría saca 10, 20, 30, 40. Y por eso es que al segundo parcial se le sumaba proyecto. O sea, siempre ha sido así, porque el proyecto le suma a esto. Si te has sacado 20 más tu nota de proyecto, digamos que tengas un 61, entonces ya salvabas en algo, ¿no? Si quieren le pueden preguntar, no sé si habrá tiempo ya, porque ya está terminando la materia que es el Inge. ¿En qué tema están? Ya están en columnas, ¿no ve? Sí, Ya han así hecho es. Sí, columnas, Auxi, de columnas diseño de esbeltas. columnas en Esbeltas, biaxial. Con las ¿no ve? tablas PSA, Auxi, ahí hay que una explicadita a las tablas, porfa. Han hecho losas, 2 direcciones. Solo de una dirección nos ha hecho así. Todavía no. Es para el segundo parcial. Si ustedes quieren, pregúntenle si quieren hacer proyecto, ¿no? Como os he dicho, si va a haber proyecto, va a ser de una persona y de 2 personas. ¿Ve? Ustedes le pueden proponer que haga un proyecto corto. El anterior se me ha hecho un proyecto corto, han hecho, o sea, no tan largo, proyecto corto. ¿No ve? Porque un proyecto normal es largo, un proyecto, o sea, un proyecto normal, ¿no ve? Entonces le pueden decir si pueden hacer un proyecto corto al INGE y si quieren hacer, ¿no? Depende de ustedes también. De algo sí también les puede ayudar el proyecto, ¿no? En la nota. Pero eso ya depende de ustedes, ya le van a preguntar. De todas maneras, pregúntenle, pues no pierden nada. Al final de cuentas, si dicen no, es no, y si dice sí, es sí, si quieren. Pueden ser de 2 personas, de una persona. Ya vamos a avanzar la parte, este es el segundo parcial, ¿ya? Nada más preguntas yo creo al respecto. ¿Alguien quiere comentar algo más antes de empezar en un rápido? ¿Alguna consulta, pregunta, no sé? No creo, ¿no? Entonces, empezaremos, pues. Bueno, para empezar, este es el segundo parcial y vamos a tener en el contenido, un contenido, que es el contenido del segundo parcial, ¿no? Para este segundo parcial, lo que se va a ver es diseño y lo que va a entrar al examen en realidad es diseño a corte. Ya diseño a corte. Después vamos a tener lo que es diseño a torsión, ¿no? Torsión. Por último se va a tener lo que es diseño de columnas. Otra vuelta, diseño de columnas. Columnas. Aquí se va a ver muchos casos, ¿no? En general, diseño columna corta, columna esbelta, uniaxial y biaxial y todas esas cosas. Por último, va a entrar diseño de losa
en dos direcciones. 2D, ¿no? Y si alcanza el tiempo, diseño de escaleras. En realidad es sencillo. De escalera. Y por último, si es que alcanzo el tiempo, diseño de muros de hormigón. Muros de hormigón. En realidad de hormigón armado, ¿no? Ese sería el contenido que se va a ver para el segundo parcial. En realidad se llega solamente diseño a corte, diseño a torsión, diseño de columnas, columna corta, columna esbelta, uniaxial, biaxial, esas cosas, diseño de losa en dos direcciones, diseño de losa maciza en dos direcciones y diseño de losa nervada en dos direcciones. Generalmente se llega hasta esta parte, diseño de escalera más. Y si es que alcanzar el tiempo, algunos semestres lleva diseño de muros de hormigón armado. Muros. Estamos hablando de elementos muro, no elementos un poco abocado ya a muros de contención tal vez. Ya, entonces nosotros vamos a empezar con diseño de acorte, entonces vamos a decir diseño, diseño acorte. Diseño de elementos acorte, ¿no? De vigas en realidad. Acorte. Ya, diseño de vigas acorte. Para el diseño de vigas acorte, ustedes tienen que saber de sus conocimientos acumulados hasta ahora, que en realidad un elemento viga simplemente apoyada, para el caso más sencillo que siempre hemos conocido. En realidad su diagrama de cortantes, ustedes ya la conocen por su experiencia anterior, es una gráfica de esta manera, donde tenemos una cortante última en este punto y otra cortante última en este punto. Cuando se trata de que la viga o este diagrama de cortantes sea la proyección o el resultado de corte en una, esfuerzos de corte en una viga. Ya la viga, como siempre, y es la materia, es una viga de hormigón armado. ¿Ya? Para el caso más sencillo, si la viga fuese simplemente apoyada, como hemos dicho. ¿Ya? Unas cuantas consideraciones que hay que ver aquí es que si la viga es simplemente apoyada, y este es el tramo, perdón, esta es la longitud de la viga, una longitud L, entonces podríamos decir en esta parte que la cortante, cuando una viga es simplemente apoyada, siempre la cortante va a cortar a L medios. Se va a cortar a la mitad. Ya, eso es por si acaso. Si alguien quisiera... Ya, L medios. Entonces, esa sería más o menos la diagramación. Ustedes saben que este es el punto máximo de cortante última que sale de un análisis en realidad estático. Y fíjense la diferencia o algo interesante de esto, que la cortante es un esfuerzo, así como todo lo que hemos estudiado, y esta cortante, la manera de resistir o reforzar al corte es utilizando en una viga lo que nosotros conocemos como estribo. O sea que para reforzar un elemento de hormigón armado, propiamente dicho, para reforzar una viga de hormigón armado al corte, lo que nosotros tenemos que hacer es diseñar el estribo que va a requerir la viga. Entonces, básicamente podríamos decir que el estribo es el que va a resistir el esfuerzo de corte, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos en un corte de sección transversal de la viga, de este lado ustedes tienen que saber que la viga es un elemento más o menos rectangular y generalmente, normalmente es así, ¿ve? Donde la base es 1 y la altura es el doble.
Algo que ustedes tienen que fijar, si estoy resaltando mucho, es, por ejemplo, que cuando nosotros hemos diseñado a flexión, estos aceritos son los que han reforzado a la flexión. Ya eso hemos llamado simple armado porque el acero está por debajo de la línea neutra. Cuando quiero reforzar al efecto de flexión, hemos reforzado así. Pero ahora nosotros vamos a reforzar al efecto del corte, y para reforzar al efecto del corte, nosotros vamos a utilizar aquí lo que se conoce como estribo. O sea que desde ahora ustedes saben ya que el estribo en realidad es el acero de refuerzo al corte. ¿Ya? Corte. Entonces, este es el estribo. Un estribo cerrado, que está aquí somado y todo eso. Algo que ustedes tienen que fijarse es que, no sé si se ve mi verdecito, es que el cortante en una viga actúa en ese sentido y actúa en este otro sentido. ¿Lo ven? Por eso es que cuando nosotros diseñamos el corte, decimos que en realidad en una viga lo que va a haber es, fíjense, un esfuerzo a corte que va a resistir en este sentido y otro esfuerzo de corte que va a resistir en este otro sentido. Y es por eso que en una viga se diseña solamente a 2 ramas de estribo, fíjense, a 2 ramas de estribo. No sé si se puede entender un poco eso, tal vez un poco tocando lo que ha dicho el Inge nomás, porque el Inge ya debió dar mucha vuelta en esa parte y ya debió decir esto es por esto y esto es por lo demás. Entonces, básicamente eso es. Nosotros nos fijamos, es más o menos así. ¿Ya? Entonces, es por eso que una viga se diseña a 2 ramas de estribo. Porque nosotros vamos a, si ustedes se fijan, a contrarrestar los 2 efectos al del corte. Por eso es que nosotros vamos a diseñar a 2 ramas de estribo. Fíjense estas 2 ramas. ¿Ya? Aprovechando un poco, podemos ver también, o ver en un rápido, lo que es el efecto de la torsión. Podemos aprovechar aquí y ver lo que, como les he dicho, el efecto de la torsión. De torsión en una viga, ¿no ve? Torsión en una viga. A disculpar. Una viga. Otra vuelta voy a graficar mi viga. Y como ustedes pueden ver, nuevamente voy a dibujar mis barritas. No queda de otra. 1, 2. Refuerzo, flexión, simplemente armar y todo eso. Nuevamente voy a dibujar lo que es mi estribo. Lo que pasa en el efecto de torsión, ustedes saben muy bien, el efecto de torsión, no sé si lo pueden ver un poquito aquí en mi marcador, es un efecto que va a torsionar así. Es un efecto, en ese sentido, y a ese efecto se le llama pues, el efecto de momento torsor, MT. Momento torsor MT. ¿Ve? Un momento torsor MT. No sé si se ve mi amarillo. Y para contrarrestar a todo ese momento torsor MT, lo que nosotros tenemos que hacer es que el acero fluya en el sentido contrario al momento MT. Por eso es que el acero fluye en este sentido. Ahí no se ve muy bien, van a disculpar, pero es más o menos así. También borrador también no da. Mira, se borró más. Entonces el momento torsor más o menos es un momento que va en ese sentido. Ya, entonces, fíjense, lo que se está diciendo es que
el acero, el estribo en realidad, contrarresta el efecto del torsor MT en el sentido contrario. Es por eso que en realidad, si nosotros vemos matemáticamente, el diseño a torsión en realidad involucra las 4 ramas de estribo. A cada línea de estribo vertical, horizontal, se le llama rama. Entonces involucra las 4 ramas. Fíjense cómo ustedes pueden ver que el torsor en realidad es en este sentido y el acero, en este caso el estribo, absorbe todo ese efecto de torsión y contrarresta en este sentido, sentido contrario. ¿No ve? O sea que desde ahora ustedes pueden darse cuenta que cuando yo analizo diseño a corte, el estribo es el que va a resistir el refuerzo corte. Cuando yo diseño a torsión, el estribo también se va a encargar de resistir a la torsión. Eso quiere decir que un estribo es capaz de resistir los esfuerzos a corte o efectos de corte, pero cuando es necesario, también el estribo tiene que encargarse de resistir los esfuerzos a torsión. Eso significa que en este lado de la derecha, si es que existiese un momento torsor y nosotros tenemos que contrarrestar ese efecto, significa que este estribo, que nosotros vamos a colocar un estribo para contrarrestar ese efecto a torsión. Pero también este estribo va a cumplir como segunda función la resistencia al corte. O sea que un estribo puede resistir a corte en primera instancia y puede resistir también a torsión si es que así lo requiere el cálculo. O sea que un estribo puede resistir 2 cosas a la vez, tanto el corte como la torsión, cuando es necesario, ¿no? La torsión. En realidad, lo que siempre va a resistir en primera instancia un estribo es el corte. Y cuando esa viga sea sometida a efectos de torsión crítica, entonces tenemos que considerar que este estribo también, aparte de resistir al corte, va a resistir a la torsión. Y es de entrada que ustedes se pueden dar cuenta que un estribo que diseña corte no va a ser lo mismo que un estribo que resiste al corte y a la torsión, que resiste 2 cosas, el doble. O sea que este estribo que resiste al corte va a ser delgadito y el estribo que resiste a la torsión y al corte, o sea, 2 cosas, va a ser un poco más gruesito en comparación a este que resiste solamente al corte. En eso nomás se diferencia, es bien lógico, ¿no ve? Que cuando un estribo va a resistir 2 cosas, al corte y a la torsión, entonces tiene que ser un poquito más en su diámetro. Mientras que un estribo que resiste al corte, solamente al corte, puede ser relativamente más pequeño en sección de diámetro. Ya, entonces, uno más para que lo vean. Esto de torsión lo vamos a ver más a fondo. Y vamos a conseguir, o seguir, mejor dicho, con lo que es las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones que nos gustan. Podríamos decir entonces que, como en todo, tiene que cumplirse que la cortante nominal que resiste el hormigón armado, fíjense, tiene que ser mayor o igual a la cortante última que sale de un análisis estático o hiperestático, si quieren también. ¿Ya? Y este nuevamente se conoce como el principio de diseño, igualito. O sea que el principio de diseño manda también tanto en la flexión como en el corte. Principio de diseño. Entonces ustedes pueden darse cuenta que algunas de las consideraciones que nosotros podemos hacer notar aquí es que esta es la cortante nominal que resiste el hormigón armado. Y eso tiene que ser mayor o igual a la cortante última que sale de un análisis estático. Principio de diseño. Primera ecuación que entra en nuestro formulario. Entonces, de aquí podríamos decir, continuando, que la cortante nominal que resiste el hormigón armado no es otra cosa que la cortante resistida por el concreto más la cortante resistida por el acero. ¿Por qué hay 2 tipos de cortante? Porque ustedes saben que
la cortante que resiste, nominal, que resiste el hormigón armado, tiene que ser igual a la cortante que resiste el concreto más la cortante que resiste el acero, porque un elemento de un hormigón armado es justamente concreto más acero. Entonces el concreto tiene que resistir al corte y el acero también tiene que resistir al corte. Y esa es la ecuación, otra de las ecuaciones que entra a su formulario, que dice que la cortante nominal que resiste el hormigón armado tiene que ser igual a la cortante que resiste el concreto más la cortante que resiste el acero. O sea que es más o menos eso nomás, ¿no? Ahora, en esta parte nosotros podríamos decir muchas otras cosas. Pero antes de eso vamos a cerrar. Decimos sí. ¿Dónde están ustedes ahora? Este es Hormigón 2020. No me acuerdo cuál es ahora. 47. Entonces, fíjense, si nosotros nos fijamos un poco más, podríamos decir que siguiendo a esto tenemos la cortante que resiste el acero. En realidad, para la cortante que resiste el acero hay muchas fórmulas. Ustedes saben que la cortante que resiste el acero está en función de los estribos justamente, y puede ser un refuerzo, la cortante que resiste el acero para refuerzos de estribos inclinados, para refuerzo de estribos a 90 grados, puede ser para refuerzo de estribos longitudinales doblados, ¿no ve? Pero el más común nosotros vamos a aprender aquí, que es justamente la cortante que resiste el acero, está dado por phi, cortante que resiste el acero, y es igual a ver, vamos a hacer esto. ¿De acuerdo? La cortante que resiste el acero es igual a área de resiste al corte por el esfuerzo de fluencia del acero por peralte efectivo, todo esto sobre la separación de estribos, S, ¿no ve? Y todo esto por la cotangente del ángulo θ. Pero como estamos en el método de la resistencia última, yo lo voy a multiplicar esto por un factor de seguridad phi, y por equilibrio de ecuaciones también voy a multiplicar el otro lado, y básicamente se tiene esta que es nuestra ecuación, la ecuación fundamental, ¿no? Esta ecuación que es de refuerzo al corte para una separación S. Pero esta parte, esta ecuación es para estribos, para el diseño de estribos o refuerzo de estribos, si quieren, perpendiculares. Creo que aquí mejor este cuadradito. ¿Sí? Donde, si ustedes se fijan, voy a hacer la parte. Bueno, ya no debería explicar porque ya debería aprender en su clase ustedes. Este es justo un encuentro, una parte de un encuentro viga-columna, un nudo si quieren. Bueno, si es de un pórtico, tal vez va a continuar hacia arriba. Va a continuar hacia arriba. ¿Ve? ¿Cómo son los estribos? Con rojillo. El primer estribo, no debía explicarles, pero bueno, tiene que estar a 5 centímetros de la rasante. El link también les debe explicar aquí a 5 centímetros.
5 centímetros. El primer estribo. Y así, ¿no? Aquí se va haciendo más juntito, juntito, estribo, juntito. Después se va haciendo más separado. Y si continúa el estribo, se va haciendo más separado. Fíjense cómo se va haciendo separado. Lo que quiero decirles en esta parte, y para que ustedes lo vean un poco, es que las fisuraciones al corte generalmente se dan en esta parte. Y se dice por teoría que el ángulo que se describe aquí de las fisuraciones más críticas, ese ángulo, se le llama el ángulo tita. Para diseño de vigas, elementos de hormigón armado, se puede decir entonces de aquí por que ese ángulo tita para elementos de hormigón armado normales es aproximadamente 45 grados. Y si eso fuese así, esto se hace 1. Y de ahí viene pues su famosa ecuación que ustedes ya lo tienen desglosadito, que la cortante que resiste el acero es pues phi por área que resiste al corte por el esfuerzo de fluencia por el peralte efectivo sobre una separación S. Una ecuación resumida, ¿no? Y esto es para archivos verticales, ¿no? Una de las cosas también que se puede hallar es que el esfuerzo de corte más crítico que se da o se puede dar en una viga se da justamente aquí. Justamente se da ahí. O sea que el esfuerzo de corte, el efecto de corte más crítico, se da justo ahí. Si ustedes se pueden dar cuenta, la teoría dice a una distancia D. Justo a esa distancia D se da la cortante más crítica. Es básicamente al centroide, teóricamente se dice al centroide de las fisuraciones. Al centroide de esas fisuraciones de falla al corte, el centroide de esas fisuraciones críticas al corte está a una distancia D. A una distancia D. ¿Y D qué es? La longitud de peralte de la viga. ¿Ven? Entonces ahí está, se dice teóricamente, la cortante más crítica, justo al centroide de las fisuraciones. ¿Y por qué está a ese lugar las fisuraciones? Porque ustedes saben que si es la viga, el cortante está así, a la viga, no vea la viga, no vea el cortante. El otro lado continúa, vea así. Fíjense, ustedes quiero que se fijen, entonces, ahí está el efecto de corte. Al centroide, justo ahí, fíjense, ahícito, está la cortante última efectiva D. Al centroide de las fisuraciones, o de las fisuraciones de falla al corte. Eso dice la teoría, ¿no? ¿Alguien tiene alguna observación? Algo que puede acotar, alguna duda, tal vez, inquietud, antes de que borre todo este garabateo. Entonces, fíjense, he querido hacer lo más gráfico que he podido, que no nos ayuda mucho la tecnología o no hacer las cosas así. Entonces, eso más o menos es, fíjense, la cortante que resiste el acero. Ahora, podríamos ver para nuestro formulario, la cortante que resiste el concreto. Che, se nota que de tiempo estoy haciendo mi leche, es una vergüenza. Cortante que resiste el concreto. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la cortante nominal que resiste el hormigón armado no es otra cosa que la cortante que resiste el concreto más la cortante que resiste
el acero. Nos falta ver la cortante que resiste el concreto. Nosotros ya hemos visto lo que es la cortante que resiste el acero. Y no se olviden, es para estribos a 90 grados. Se usa 90 grados. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? La fórmula genérica que está aquí. ¿Para qué está este valor de tita? ¿Por qué entonces lo escribimos en la fórmula general? Porque ese ángulo tita varía. Cuando son elementos de hormigón convencionales, eso vale o es aproximadamente 45 grados. Pero cuando nosotros estamos en elementos preesforzados, ese ángulo varía de acuerdo a las tensores y todo eso. Puede llegar hasta valores de 35 grados. Entonces, cuando es 35 grados, la cotangente de tita, las fisuraciones a 35 grados, la cotangente ya no se hace 1, va a tener algún valor que va a afectar en el cálculo. ¿Ve? Entonces, vamos a ver ahora lo que es la cortante que resiste el concreto. La cortante que resiste el concreto tiene dos fórmulas según me acuerde yo según me acuerde yo, ¿no? Del ACI. Se dice que, a ver cómo era, no me acuerdo, cortante que resiste el concreto es igual, podríamos agarrar un corchete, puede ser grande, 0,5 de la raíz cuadrada de la resistencia característica del concreto, más 176 de la cuantía del alma. Todo esto por la cortante última, por el peralte efectivo D, fíjense, sobre momento último de la viga, y cierro el corchete, y todo esto sería por la base, en este caso del alma, y por el peralte efectivo D. Y nuevamente en nuestra ecuación va a entrar, como estamos en el método de resistencia última, va a entrar el factor de seguridad phi, y por equilibrio de ecuación phi también aquí. Y de ahí tendríamos la ecuación de cortante que resiste el concreto para una viga. Para una viga de hormigón armado, claro. Me van a decir ya si me he equivocado en algo, la verdad no me acuerdo bien, pero sí, era eso. Entonces, pero también dice que la cortante que resiste el concreto también se puede calcular como cortante que resiste el concreto 0,53 de la raíz cuadrada de la resistencia característica del concreto. Ay, caramba, qué feo. Que resiste el concreto por la base del alma y por el peralte efectivo. ¿Ya? Vamos a ver, aquí alguien más quiere entrar, más. Llega a 43, yo creo que por lo menos me ha dado algo. Pero nuevamente por equilibrio de ecuaciones o equilibrio, nuevamente por el método de la resistencia última, como estamos en la método de la resistencia última, nosotros multiplicamos por phi y multiplicamos por phi. Y una vez que hemos hecho eso, tenemos nuestra ecuación de cortante que resiste el concreto. Cortante que resiste el concreto. ¿Ya? Entonces, eso más o menos sería con respecto a esto que estamos viendo aquí. Yo les dejo eso a su libre criterio a ustedes. Voy un poco en contra de lo que dice el reglamento, en realidad lo que dice el docente, ¿no? Desde la comparación de estas dos cosas, en realidad si se puede, calcúlese los dos. Y de los dos dice, tómese el mayor, por seguridad. Tómese el mayor. Se puede decir, se toma el mayor.
¿O alguien me puede decir, por favor, el ingeniero qué ha dicho en esta parte? Se toma el mayor, ha dicho, no veo, yo que me recuerdo siempre dice eso. Pero en mi acotación muy personal, por seguridad, aunque algunos me digan que estoy sobredimensionando, yo tomo el menor. Sería muy largo de explicarles esto. En realidad, lo que estoy diciendo, si ustedes toman el mayor, es un diseño al límite, poco acero, pero va a resistir. Se toma el mayor, poco acero, pero va a resistir. Pero si hacen caso a lo que yo personalmente, desde mi punto de vista muy personal, digo que por seguridad tomo el menor, me refiero a que yo, si escojo el menor de estas dos comparaciones, lo que yo voy a tener, si digamos escojo el menor y diseño con el menor, entonces lo que yo voy a tener es más acero, más acero. Por tanto, va a estar sobredimensionado en acero. Pero por seguridad, para mí, mejor que haya más acero a que falle. Por eso, en mi punto de vista muy personal, y lo he puesto en el libro también, si alguien ya ha leído el libro, dice por seguridad, y yo personalmente tomo el menor. A contrario de lo que dice el INGE, dice creo el reglamento en una partita, se toma el mayor. Pero cuando tú tomas el mayor, no sé si se puede entender así, a ver, vas a hacerlo más gráfico. Si en un elemento de hormigón armado tú tomas el mayor, significa que estás tomando harto concreto. O sea que el concreto va a ser mucho, mucho mayor que el acero. Fíjense, steel. Por tanto, va a haber poco acero. Y va a haber más concreto. ¿Ve? Si tú tomas el mayor, como estás viendo, tomo el mayor de la comparación de las dos cosas, lo que vas a tener como resultado es más concreto porque estás tomando el mayor. Y por ende se va a tener menos acero, poco acero. ¿Ve? Para mí es un poco peligroso eso a veces porque en algún momento me puedo... En algún momento puedo equivocarme en algo y puede llevarme una falla. Por eso es que yo digo en mi concepto muy personal, escoge el menor de los concretos. O sea que el concreto va a ser el menor, fíjense al revés. Como voy a escoger el menor, el concreto va a ser el menor, entonces, como estoy escogiendo el menor de los concretos, el acero va a ser el mayor. Entonces, en esta comparación, donde el concreto es más pequeño, si el concreto es más pequeño, el acero es mayor. Entonces, lo que se tiene en consecuencia que es que se tiene poco concreto, pero se tiene más acero. Y aquí es donde yo discuto a veces con muchos ingenieros en el criterio. Le estoy poniendo yo personalmente más acero para que no pase nada. Confío más en el acero yo. Y poco concreto. Fíjense las contradicciones un poco. Bueno, algún día podemos discutir personalmente, ¿no? Ya, eso sería con respecto a las ecuaciones. Fíjense, alguien lo está muy lento. Creo que Paint nomás tengo que utilizar. Ya, entonces, ¿qué os ha dicho en esta parte? Quisiera que me ilustren, por favor. ¿Qué ha dicho el link? ¿Se toma el mayor o se toma el menor de estas dos ecuaciones? El ingeniero Auxi dijo que había que tomar el valor de la ecuación larga, pero en caso ¿Cuál? de tomar ¿El mayor o el menor? de la ¿Cuál? ecuación larga, El mayor.
Sí, tenemos que tomar el mayor. Sí. ¿No ve? Pero pues está bien, ustedes tómanlo el mayor en su examen. Yo he puesto así en el libro, si alguien lo lee el libro, porque yo al poner el menor sale más a cero sale. O sea, más reforzadito, más estribo, más diámetro de estribo incluso. Entonces para mí está bien. Pero el Inge Saavedra y muchos dicen, ¿para qué vas a poner más de lo debido? Pon lo que necesita nomás. No, pero si me equivoco en algún lado, entonces le pondré más acerito nomás yo, ¿no? Yo personalmente le pongo más acerito. Y entonces sería con respecto un poco a los estribos y una de las cosas más que nosotros tenemos que ver es las condiciones de refuerzo. Por ejemplo, el acero, el refuerzo de acero mínimo a corte, ¿no? Entonces, en una de las consideraciones muy aparte, vamos a ver ahora lo que es el refuerzo, o ¿cómo se podría decir? Refuerzo de acero mínimo al corte, ¿no? Refuerzo de acero mínimo al corte, o mínimo al corte. Este refuerzo de acero mínimo a corte en realidad está en función del armado y dice que el acero que resiste, perdón, el área de refuerzo al corte sobre una separación S en condiciones mínimas, qué feo me letra, condiciones mínimas, tiene que ser mayor o igual a la comparación de dos cosas, dice. 0,2 de la raíz cuadrada, la resistencia característica del concreto, por la base del alma sobre el esfuerzo de fluencia del acero, o 3.5 veces por la base del alma sobre el esfuerzo de fluencia del acero. De esas dos consideraciones dice, tome el mayor. Bueno, sí, podríamos decir, tomamos el mayor. Entonces ahí tenemos otra condición que es justamente el refuerzo de acero mínimo corte. O sea, como en todo, ustedes saben, en vigas, el refuerzo de acero en vigas tiene que ser mayor o igual al acero mínimo y menor o igual al acero máximo. Ya hemos visto el mínimo, cómo calcular el mínimo en corte. ¿Ve? Ya tenemos cómo calcular el refuerzo de acero. Ese refuerzo de acero a corte se calcula así, con esto. También esta ecuación de aquí de mi borrador. Pero cuando tú quieres calcular o verificar que el refuerzo de acero a corte sea mayor al mínimo, ¿cómo calculas el mínimo? Aquí está con esta expresión. Calculas los dos y tomas el mayor. Sí, 48 creo que es. A ver, 48. Y podríamos agarrar y calcular ahora el refuerzo de acero a corte máximo. ¿No ven? Pero el refuerzo de acero a corte máximo está en función del espaciamiento. Fíjense, entonces, lo que en realidad a nosotros nos interesa es calcular el espaciamiento máximo a corte. ¿Ve? Entonces, podríamos decir el refuerzo de acero, como hemos dicho aquí, a ver, vamos a ver. ¿Cuál es? Se me olvidó. Como hemos dicho aquí, fíjense, refuerzo de acero mínimo al corte. Entonces, lo que vamos a calcular ahora es refuerzo de acero máximo al corte. Refuerzo de acero máximo corte.
Cuando yo estoy calculando el esfuerzo de acero máximo a corte, cortante que resiste el acero en condición máxima, no va a ser otra cosa que factor coeficiente de seguridad phi por 1.1 por la raíz cuadrada, la resistencia característica del concreto, por la base del alma y por el peralte efectivo de la viga. De esa manera nosotros vamos a determinar la cortante que resiste el acero en condición máxima. Se me olvidó escribir. Ya, entonces fíjense, aquí hay una condición bien evidente que dice dos cosas y quiero que la tomen muy en cuenta. En un primer punto dice, si la cortante que resiste el acero es menor o en el peor de los casos igual a la cortante que resiste el acero en condición máxima, si eso pasa, entonces, y así con una flecha grande, entonces, podríamos decir que la separación máxima de estribos tiene que ser menor o igual a la comparación de dos cosas, el peralte efectivo a la mitad o 60 centímetros. ¿No ven? Pero por otro lado, también hay algo que dice, pero ¿qué pasaría si la cortante que resiste el acero, ¿sí? Si la cortante que resiste el acero es mayor a la cortante que resiste el acero en condición máxima? ¿Qué pasa si eso fuese así? Entonces nosotros vamos a decir que la separación máxima de estribos se va a calcular y tiene que ser menor o igual a la comparación nuevamente de dos cosas. Peralte efectivo dividido entre 4 a 4 veces dividido o 30 centímetros. De estas dos condiciones, de la primera se toma el menor. Ay, algo me ha pasado en este tiempo. Tomamos el menor. Y aquí también, si hacemos la comparación, igual tomamos el menor. Fíjense las dos consideraciones. Entonces, básicamente, a raíz de lo que es el refuerzo de acero máximo a corte, a raíz de lo que es eso, nosotros podemos obtener lo que es el espaciamiento máximo de refuerzo a corte. El refuerzo a corte. Fíjense, o sea que a raíz de eso nosotros podemos obtener el espaciamiento máximo del refuerzo a corte. Con estas dos condiciones, ¿no? Ese máximo menor o igual a todo esto. O en su otra versión de cuartos 30 centímetros. De cualquiera de los dos tomamos el menor. ¿Ya? Alguna de las cuantas consideraciones más que se puede hacer es que para el diseño a corte, el factor de seguridad que nosotros vamos a tomar es de 0,75. O sea que para el diseño a corte, coeficiente de seguridad o coeficiente de minoración o factor de seguridad phi va a ser 0,75. Y no se va a mover más. Más fácil, ¿no? Cuando hacemos el diseño a flexión,
teníamos que agarrar 0,9, creo. O teníamos que interpolar entre 0,9 y 0,65, agarrar 0,86. Cambiaba, fin, ¿no? Pero en el diseño a corte ya no vamos a hacer nada. Directamente el factor coeficiente de seguridad es 0,75. Directo. ¿Alguna pregunta más respecto a estos parámetros de diseño? No creo que haya preguntas más. ¿Bien? Lo que nos va a abocar en este caso es todo eso. Nada más es el diseño corte en vigas. ¿Qué más podríamos decir? Algo que tal vez podríamos decir es que recomendar o aclarar también esto, que está muy claro, aquí no se ve en mi amarillo, base del alma. O sea que el estribo siempre está en el alma de una viga. Entonces, fíjense, si yo tengo una viga rectangular, la base B es igual a la base del alma. La misma base de la viga es la base del alma. Porque ya les he dicho, esta es como si fuese el alma, ¿no ve? Que están sus bracitos, todo, y su cuerpito, ¿no ve? Eso es como si fuese su alma, ¿no ve? Pechito. Entonces, ese es el alma. Si nosotros tenemos, y el estribo está en el alma. El estribo está ahí en el alma. Me van a disculpar ya, no sé qué me ha pasado todo este tiempo. No puedo ni escribir. Otra computadora está tecleado nomás. ¿Ya? Ay, qué vergüenza. Y ahí está el estribo, ¿no? Refuerzo corte. Pero fíjense, si yo tengo una viga T, ¿cómo es el estribo en una viga T? Cuando yo estaba en hormigón armado, como estudiante, alguna vez he osado hacer esto, el estribo es así. Aquí, aquí, y aquí, aquí, así cerrando todito. A ver si se entiende la idea. O sea, alguna vez cuando yo estaba en hormigón, como os he dicho, como estudiante, he osado hacer esto. Estribo, así, 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 así. Deixamos en ver. Mal, pues es como va a ser así. Tal como lo dice la teoría, y quiero que se den cuenta, el refuerzo o la base, en este caso, para el estribo, que se considera para el diseño del estribo, es la base del alma. En este caso no hay duda, ¿no? Ustedes ya saben por su teoría de Viga T, que el alma es ese sitio nomás. Pero, ¿cómo se pondría el estribo si solamente se considera el alma? El estribo en una viga T solamente se pone en el alma. Por eso, para el diseño a corte, en vigas, en todas las ecuaciones que ustedes están viendo, solamente se considera o se toma como parámetro de diseño a corte solo la base del alma, porque ahí solamente está el estribo. Fíjense, solamente en el alma. ¿Ve? Solamente está en el cuerpito del alma, en el alma. ¿Ve? Solamente está ahí. Por eso es que solamente en todos los diseños se considera solamente el alma. ¿Ya? Otra cosa son los refuerzos que vienen más arriba y más abajo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta tal vez? No hay nada más que decir con diseño a corte, eso es corte, la distribución de los aceros vamos a ver en un ejercicio nomás ya, y finish es corte, un regalo, ¿no? No hay nada más que decir en diseño a corte. Vamos a terminar la clase de ahora con todas estas ecuaciones, como ustedes han visto, no hay mucho que decir de... Bueno, se podría hacer un poco el análisis de la cercha espacial y todas esas cosas, pero ya es pérdida de tiempo porque eso lo han hecho en clases, ¿no ve? Por ejemplo, cuando hay una viga, el corte, los esfuerzos que van así, 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 y otros que vayan así, así,
Pero sí han de explicar en clase, ¿no? La deducción de las fórmulas y todo eso, ya no nos compete a nosotros. No sé si quieren preguntar algo respecto a las ecuaciones que hemos hecho, alguna duda, alguna curiosidad. Vamos a ver directamente un ejercicio el día. ¿Quieren pasar mañana? Si quieren pasamos toda la semana y volamos y matamos rapidito la materia. Les pregunto. Sí, sí. Podemos pasar mañana a las 22 también, hasta las 11 nomás, así cortito, no mucho. No sea muy Sí, pesado. Creo que está bien. Pasaremos toda la semana, pues así nos va a alcanzar tiempo. Así cortito. Mañana vamos a hacer un ejercicio bien explicadito, porque no hay mucho que explicar en corte es facilito. Y el día miércoles entramos directo a torsión, ¿no? Hacia, ahí sí nos vamos a tomar un poquito. Y el día viernes ya hacemos todo lo que es columnas. Jueves, más tal vez. Ya nos quedaremos, chicos, entonces nos vemos mañana a las 22:00. ¿Ya? Un poquito descansen, ya es 10, 11:30 ya ser. Ya nos quedaremos, no sé si alguien tiene alguna consulta tal vez con respecto a las fórmulas que hemos utilizado o las ecuaciones que hemos mostrado. En realidad no hay mucho que decir, ¿no? Es, básicamente hemos dicho que... Ay, se va a colgar. Básicamente hemos dicho que por qué son las ramas, porque en realidad tiene dos efectos. Un efecto aquí, fíjense, a la cortante y otro a este lado, entonces por eso se fuerza el corte a dos ramas nomás. Al cambio de un diseño en comparación a un momento torsor, donde el momento torsor fluye a lo largo de todas las ramas del estribo. Y el estribo lo que tiene que hacer es contrarrestar ese efecto de torsión. Por tanto, se adopta el estudio a 4 ramas. Pero se hace un artificio en el diseño y se pone a 2 ramas nomás. Se analiza a 2 ramas nomás la torsión. Se analiza a 2 ramas, no sé si ustedes han visto, se analiza solamente a 2 ramas la torsión. Cuando en realidad la torsión se debería analizar a las 4 ramas, porque yo los estoy mostrando ahí. Pero eso es básicamente, eso de las 2 ramas o 4 ramas, es porque se hace un artificio en el diseño, donde unos, no sé si ustedes lo han analizado, pero claramente dice, fíjense, ay, aquí no se puede, aquí lo voy a hacer, a ver, voy a avivar. Fíjense en esto. ¿Por qué? ¿Y con esto vamos a terminar, no? ¿Por qué aquí en esta gráfica yo digo 4 ramas? 4 ramas digo aquí. Y en realidad solo se analiza 2 ramas. Porque cuando estamos haciendo el refuerzo a torsión, solamente se analiza 2 ramas. ¿Por qué? Porque fíjense, área de refuerzo al corte sobre una separación S a 2 ramas. Eso es a 2 ramas, ¿no ven? Más área de refuerzo a torsión sobre una separación S también a 2 ramas. A ver, más aquí abajo lo voy a hacer ya. Área de refuerzo a corte sobre una separación S a 2 ramas. Más, ahí no hay problema, ustedes saben que es a 2 ramas. Más área de refuerzo a torsión sobre una separación S a 2 ramas también. Pero en realidad, ustedes fíjense, en realidad es pues a 4 ramas. Y estoy diciendo aquí a 4 ramas. ¿Por qué? Porque fíjense, 1, no sé si ven amarillo, 2, 3, 4. Pero ¿por qué no se analiza la torsión a 4 ramas? Porque cuando estoy analizando la torsión, aquí en la fórmula le pongo 2, si usted se acuerda. Y ese 2 le está multiplicando a esto. Este es a 2 ramas. Pero multiplicado por este 2 se vuelve a 4 ramas en realidad. Pero sería muy complejo eso de 4 ramas. Es por eso que se hace ese artificio de hacer solamente a 2 ramas, pero al multiplicar por este 2, no se olviden, estoy multiplicando a la torsión, estoy haciendo un análisis de torsión a 4 ramas, porque este ya está a 2 ramas, y este también ya está a 2 ramas, pero al multiplicar por 2, se vuelve 4 ramas la torsión. Fíjense, ahí está dicho, o sea, no me estoy inventando. Y todo esto para el armado es igual al área de refuerzo a corte
más, más torsión sobre una separación S. O sea que cuando yo estoy reforzando a torsión, claramente ustedes se pueden fijar que estoy reforzando 4 veces. Solamente por el hecho de haberle multiplicado por este 2. Cuando yo diseño a torsión, ustedes han visto, solamente analizo a 2 ramas. Cuando ustedes claramente, y ahora les estoy explicando, que, o sea, nosotros deberíamos analizar a 4 ramas, porque el acero o la torsión fluye en las 4, a lo largo de todo el estribo, a las 4 ramas. Pero eso es solamente para su conocimiento. Ustedes saben que cuando diseñan la torsión, solo van a analizar a 2 ramas. Cuando están diseñando a corte, cortante último, ¿no ve? Cuando están diseñando a torsión, a 2 ramas también. Cuando estén diseñando a torsor último. Pero en realidad debería ser a 4 ramas. Pero ya saben que aquí hay un artificio de 2. Que lo vuelve 4 ramas. Solamente para no complicarse. Ya espero se haya entendido. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Gracias por su asistencia. Ha habido nomás 40, creo que hemos llegado. Ya se han ido 2. Eso sería ya. Nos vemos mañana. Gracias. De 10 vamos a hacer un ejercicio y van a ver que no hay nada del otro mundo en torsión. Hacer más ejercicios ya sería voltear nomás ya. Un ejercicio suficiente y la torsión, la cortante es lo mismo en todito. ¿Ya? Nos vemos mañana. Gracias. Chao, chao. Hasta mañana, Boxy.